El día de hoy vamos a hablar, bueno, continuaremos con el tema de la extinción del crédito fiscal. Y veremos el tema de la cancelación. Hablaremos de la cancelación del crédito fiscal. ¿Cómo se va a entender esta figura? Vamos a entender que procede la cancelación del crédito fiscal cuando el mismo es incobrable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos sale más caro tratar de cobrar el crédito, recuperarlo, que dejarlo por la paz. Dicen, en mi pueblo sale más caro el caldo que las albóndigas. Y pues al fisco no le sale redituable el cobro de dicho crédito. Por lo tanto, puede ser por dos situaciones. Primera, que el crédito sea incobrable. Y vamos a analizar que un crédito es incobrable cuando el deudor directo o el deudor solidario se encuentran en estado de insolvencia. Haya muerto y esto no lo haya hecho, bueno, al morir no haya dejado ningún bien que permita la liquidación del crédito fiscal. Entonces, esto es incobrable, no existen elementos que permitan el cumplimiento, perdón, que permitan obtener recursos ni bienes que embargar respecto de una persona. Y por lo tanto, bueno, ni de ella ni del responsable solidario. Y como les decía, pues la autoridad determinará la cancelación del crédito fiscal. Lo tendrá que dar de baja del apartado cuentas por cobrar y para ello vamos a leer el artículo 146A del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Vamos a leerlo y de ahí saquemos algunas consideraciones. ¿Quién lo tiene a la mano? Yo. Por favor. Artículo 146A.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Se consideran créditos de cobro incosteable aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión. Aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del importe del crédito, así como aquellos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe. Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito o estos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución. Cuando el deudor tenga 2 o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si se cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este artículo se determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables. La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago. Ok, aquí, ¿qué es importante? Primero que nada, bueno, señalar que la cancelación no libera del pago del mismo. Si después se desprende, te encuentran bienes, pues se va a volver a iniciar el cobro. Pero, si ya fue decretada dicha cancelación, y vamos a ver que se mueven entre un mínimo y un máximo, ¿no? En primer lugar, hay que señalar cuando sean incobrables y se compruebe plenamente la insolvencia del deudor principal o de los deudores subsidiarios. Únicamente tratándose de personas físicas, pues que éstas hayan fallecido sin dejar bienes que puedan ser embargados. Entonces aquí tenemos unas primeras características. Entonces veamos lo siguiente. Esta primera característica, bueno, hay que entenderla, debe de establecer la autoridad claramente que no existen bienes con que cobrar, es decir, la insolvencia. Después, hay que entender que tratándose de personas físicas, las mismas hayan fallecido sin dejar bienes que puedan ser embargados. Entonces, esto es una primera característica. Después vamos a analizar el tema de que también señala que no sean localizables, que el deudor no sea localizable. Y ya sabemos que en materia fiscal se entenderá como no localizable aquel sujeto que no podamos encontrarlo ni en el domicilio fiscal ni en su domicilio convencional.
y que tampoco encontremos bienes de su propiedad. Será otro motivo de cancelación. Muy bien. El siguiente, bueno, ya escucharon ustedes, que sea incosteable. Y vamos a entender que un crédito fiscal es incosteable cuando el costo de recuperación a cargo de la Secretaría pues sea mayor del 75% del crédito fiscal. Entonces, vamos a entenderlo de ese modo. Y por último, el crédito tenga una suerte principal menor a ¿qué cantidad señalaron? ¿Unidad de cuenta? ¿Qué? ¿Cuántas unidades? 20,000 unidades de inversión. 20,000 unidades de inversión. Entonces, Son 151,420, según yo. ¿equivale a 140,000? No, 151,420. 151,420. Bueno, pues si la cantidad es menor a esa, también procederá la cancelación, que no es una unidad, no es una cantidad tan pequeñita como nos imaginábamos, ¿no? Pues ya son considerables. Entonces, todas estas causales serán motivo de cancelación. Cabe hacer la aclaración que esta siempre se va a hacer oficiosamente. Nunca va a proceder a petición de parte. Es decir, cada año el SAT realiza estas, mediante acuerdos internos, estas cancelaciones. Y va, por decirlo así, limpiando de estos créditos incobrables o incosteables su base de datos. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que nunca va a proceder a petición de parte. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Veamos lo siguiente. Pasemos a la siguiente forma de extinción del crédito fiscal. Esta será la prescripción. Prescribir, dígame, Una pregunta. dígame, Daniela. Bueno, nada más para quedar en lo mismo. El primero es cancelación, ya hay dos modos. Primero, que sea incobrable.
Y el segundo, Incosteable. incosteable. Gracias. De nada. Incobrable, como he dicho, pues no encontramos bienes para embargar o ya murió la persona física. Incosteable, que me cueste más del 75% del crédito fiscal ir a cobrar. Entonces, todo eso son los dos casos que hay que analizar. Ahora sí, decía yo, hablemos de la prescripción. La prescripción la vamos a entender como un modo de extinguir las obligaciones. En este caso se retoma de la materia civil. Y me refiero propiamente a la prescripción negativa. Ya ven que hay prescripción positiva y hay prescripción negativa. La prescripción negativa es aquella que por el solo paso del tiempo se pierde un derecho. En nuestro caso, en materia fiscal, pues el derecho que se pierde es el de cobrar el crédito fiscal. La prescripción atañe a las facultades de cobro. Y va a operar en el plazo de 5 años. Si en 5 años la autoridad fiscalizadora no me cobró, ya no podrá hacerlo posteriormente. Entonces, vamos a analizar esta figura. Primero que nada, he señalado que tiene un término genérico de 5 años. Dime, Alexis. Maestro, aquí tengo una duda. Bueno, obviamente, seguramente lo vamos a ver en un momento más, el tema de la caducidad, porque en la definición ahorita que nos dio es que con el transcurso del tiempo se pierde el derecho de cobrar, de ejercer las facultades de comprobación. No, facultad de cobro. Ah, ok. De cobro, no sé, si lo dije mal, me disculpo. Facultades de cobro. Las facultades Perfecto. de comprobación son para la caducidad. Ok, tenía nada más esa duda. Muchas gracias. No, para servirte. Sí, prescripción atañe a facultad de cobro. Es decir, ya está determinado el crédito fiscal, pero no me lo cobraron. ¿Queda claro? El término serán de 5 años y vamos a ver cuándo empieza. Bueno, se puede interrumpir. ¿Qué va a pasar con este plazo? No es tan sencillito como aparece. Por favor, sitúense en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Díganme si estoy bien, si sí habla de la prescripción. 146. ¿Sí? Vamos a darle lectura, por favor, y ya después haremos algunas precisiones.
¿Quién me ayuda? Yo, Por favor, Aldair. artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Cuando se suspende el procedimiento administrativo de ejecución, en los términos del artículo 144 de este código, también se suspenderá el plazo de prescripción. Asimismo, se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado la vía incorrecta a su domicilio fiscal. El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando éste se haya interrumpido, podrá exceder de 10 años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo, no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo. La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente. Los plazos establecidos en este artículo no afectarán la implementación de los acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación en los que México es parte. Y eso es todo. Muy bien. Veamos entonces un poquito este artículo. Lo primero que nada, vamos a tener aquí que el plazo general será 5 años con un máximo de hasta 10. ¿Sí queda claro? Cada gestión de cobro que sea notificada al contribuyente interrumpirá esta circunstancia de la prescripción. ¿Cómo vamos a contar este plazo? Bueno, empieza a contarse, como ya lo leímos, a partir de que el crédito pudo ser exigido. Y ahí, bueno, pues ya hemos leído cómo funcionan los plazos en materia fiscal, pero vamos a darle una repasada. Déjenme nada más. Estoy abriendo mi código para precisar el artículo correspondiente. Ya, aquí está. ¿Quién me ayuda a darle lectura al artículo 12, que se refiere a los plazos y a los términos en materia fiscal federal? ¿Quién me ayuda? Artículo 12. Por favor, Alexis. Artículo 12. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos, ni el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo, y el 25 de diciembre. Ok.
Sí. Tampoco se contarán en dichos plazos los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente en cuyos casos esos días se considerarán hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada. En los plazos establecidos por periodos y aquellos en que se señale una fecha determinada para su extinción se computarán todos los días. Cuando los plazos se fijen por mes o año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que se inició, y en el segundo el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquel en que se inició. En los plazos que se fijen por mes o por año, cuando no exista el mismo día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del día siguiente, el primer día hábil del siguiente mes de calendario. Muy bien, aquí tenemos el cómputo en años. Entonces, de acuerdo a esto que acabamos de leer, ¿cómo se deberá demandar o se tendrá que hacer el cómputo? Se contará el día y años. Vamos a hacer un ejemplo. Hoy 24 de octubre del año 2022. ¿Cuándo operaría la prescripción? ¿En qué? ¿Cuándo fería la prescripción? A ver, díganme. Pues el siguiente día, igual, el mismo día del año siguiente. Bueno, de los próximos 5 años, ¿no? Ah, bueno, sí, ajá, de los próximos 5 años. O sea, estaremos hablando para el 2027. 27. Si no existiese 24 de octubre del 2027, que sería el otro supuesto, que todos sabemos que se refiere eso, pues, propiamente a febrero, ¿no? Pensemos que empiece el cómputo un 29 de febrero y que en 5 años ese febrero no tenga 29. Pues será al día siguiente, que será el 1 de marzo. ¿Sí queda claro? Entonces, así va a operar la prescripción. Ahora, otra característica que ya vieron ustedes es que el término para la prescripción es susceptible de interrumpirse. La interrupción se da con gestiones de cobro. Pero estas gestiones de cobro tienen que ser notificadas al deudor. ¿Qué pasa? Bueno, esta es otra diferencia, Alexis, tú que ya estás analizando caducidad. En la prescripción, el término se interrumpe. Con cada gestión de cobro debidamente notificada, se interrumpe. Y esto quiere decir que vuelve a empezar el plazo de los 5 años. A diferencia de la caducidad, ahí se suspende. ¿Sí queda claro a todos y a todas? Aquí se interrumpe. Y al interrumpirse, otra vez reinicia los 5 años. Entonces, vamos a tenerlo de ese modo. También va a existir interrupción del plazo para la prescripción
con la interrupción, perdóneme, con la interposición de medios de defensa hechos valer por el contribuyente. Es decir, recurso de revocación o juicio contencioso administrativo, juicio de nulidad. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si ustedes pagan una contribución y ya ha operado la prescripción de la misma? ¿Qué pasaría con ese pago? Dígame, Fernanda. De primer momento, se me viene a la cabeza que podría ser un pago de lo indebido, en el sentido de que ya pasó el tiempo para que la autoridad ejerciera su facultad de cobro. Pero a ver. me surge un poco la duda si aquí no se da como tal el consentimiento tácito al momento de que yo lo pago. ¿Pero consentimiento tácito de qué? De como tal de la existencia de ese crédito. Ok. O sea, como que yo estaría reconociendo que todavía es válido por pagarlo. Ajá, exacto. Ok. Bueno, pues analicemos un poquito esta circunstancia. Yo me inclino más por su primer respuesta. Va a considerar un pago de lo indebido. Y en su momento podré solicitar la devolución. Dígame, Oscar, perdón. Estaba en esa circunstancia también de un pago de lo indebido, porque entonces, ¿dónde quedaría el concepto de seguridad jurídica en beneficio del contribuyente? Porque operaría la prescripción por un término de seguridad jurídica. Si se realiza el pago, se violaría ese principio de seguridad, porque si bien hubiera sido por descuido o porque lo hizo de buena fe el contribuyente, tendría ya que opera en favor de la persona o del deudor ese principio de la prescripción y el principio de seguridad jurídica. Así pienso yo, ¿no? Ok. Bueno, recuerden que la prescripción opera de dos formas. Como excepción dentro de un proceso, de manera oficiosa o antes de un procedimiento mismo. Entonces, vamos a tenerla de esas formas. Guillermo, dime. Sí, bueno, yo pensaría que a lo mejor podría ser distinto porque lo que se pierde es el derecho a cobrar. No es que la deuda no exista o se exista la deuda. Si lo pagas, pues estarías comiendo el monto y pues lo tendrías por pagado, pero lo que se pierde es el derecho para que te lo siga. Yo pienso así. A ver, otra vez, ¿lo que se pierde es qué? El derecho para ser exigido. Ajá, sí, pues lo que afecta a la prescripción es precisamente la facultad de cobro. Pero si tú la pagas, pues ajá. Ya estás, bueno, yo no considero que sea un pago de lo indebido porque la deuda sí existe. Aunque en lo que se pierde el derecho de cobro, la deuda sí existe una obligación de pago. Ok. Bueno, pero lo que señala nuestra ley y la propia jurisprudencia es en el sentido de que sí se va a considerar un pago de lo indebido. ¿Por qué? Acertadamente dices tú, bueno, pero pues la deuda existe, ¿no? Pero vamos a entender que
como nos decía Oscar hace un segundo, pues debe de existir también el principio de seguridad jurídica. Y no voy a estar yo con la incertidumbre de que me quieras pagar, perdón, que quieras cobrarme, pues, indefinidamente. Incluso si yo cometí por descuido, por error, por lo que sea, y pagué esta contribución, aunque ya esté prescrita, debe de tenérseme como un pago mal realizado. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que ha explicado la propia ley, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la prescripción es una institución de orden público. Por lo tanto, las autoridades van a tener la obligación de no cobrar créditos fiscales de los cuales ya su derecho ha prescrito. Esto es para evitar abusos por cuanto hace al cobro de créditos. Y por lo tanto, vamos a analizar que se tiene la obligación, así como nosotros, como bien dices tú, Guillermo, tenemos la obligación de pagar, pues la autoridad tiene la obligación de respetar la norma. Y si la misma ya fue prescrita, pues no tendría sentido que ese dinero llegue al peculio de las arcas del Estado. Por lo tanto, esto es lo que ha determinado la Suprema Corte. ¿Queda claro? Entonces, decía yo, la prescripción la vamos a poder hacer valer de dos formas: a petición de parte mediante un procedimiento o como vía de excepción. En el primer caso, a petición de parte, pues es el que leímos, artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. A petición de parte. El segundo caso, es decir, como excepción, lo vamos a encontrar, pues, en el artículo 117, fracción segunda, inciso A. ¿Me ayudan a darle lectura, por favor? (117, fracción segunda, inciso A). Yo lo leo. Por favor. En el artículo 117, el recurso de revocación procederá contra, fracción segunda, los actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización que se refiere el artículo 21 de este código. Aquí tenemos esta circunstancia. Aquí lo vamos a hacer como excepción. Al momento de nuestro recurso de revocación, vamos a poderlo hacer valer cuando nos quieran cobrar este crédito donde ya no tengan las facultades. Lo mismo ocurre en el juicio de nulidad. Se puede hacer valer como excepción. Ahora bien,
¿Qué ha señalado la jurisprudencia en los casos de la prescripción? Que cuando se hace valer en vía de excepción, pero por un error, se utiliza la palabra prescripción cuando lo que se pretendía hacer valer era caducidad o viceversa, pero del concepto de nulidad o del agravio se desprenda claramente que se refiere a la figura correspondiente, no habrá problema y se entrará al fondo del asunto. Esto es así porque se aplica el principio iura novit curia, que se traduce como el juez conoce el derecho. Es decir, tú dame los hechos que yo te daré el derecho. Y como les he dicho, como se trata de figuras de orden público, va a ser válidamente estudiado sin necesidad de, bueno, sí lo tenemos que señalar, pero si decía yo, por alguna imprecisión técnica, confundí las palabras, no va a pasar nada. Sí se va a entrar al estudio. ¿Queda claro? Pero reitero, se tiene que desprender claramente del concepto de violación que me estoy refiriendo a la figura correspondiente. En este caso, a la prescripción. Ahora bien, la prescripción opera para ambas partes de la relación jurídico-fiscal. Es decir, opera tanto para el contribuyente como para el ente recaudador. Partiendo de esto, el plazo para solicitar la devolución del pago de lo indebido también prescribirá en 5 años. Esto lo podemos leer en el artículo 22, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Por favor, ¿me ayudan a darle lectura a este artículo? El artículo 22, sí. En su octavo párrafo. No, maestro. Mándeme, ¿no es? ¿Estoy mal? ¿No es el 22? No, sí. Ah, ¿me ayudas, por favor? Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada.
En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que esta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva. Ok, pero creo que entonces no di bien el no. número, porque no habla de la prescripción. A ver, déjenme, ya estoy yo en el 22. Un segundito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya encontré el párrafo, pero no sé qué número de párrafo es. A ver, me lo lee, por favor, ¿qué dice? Dice, la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para efectos, la solicitud de devolución que presente el particular se considerará como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud. Ok, aquí está, ya lo encontré yo también. Ahora les digo qué párrafo es. Un segundo. Es el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Párrafo 16 del artículo 22. Y fíjense que va a tener las mismas reglas que la prescripción normal. Es decir, 5 años, ya lo vimos, y se interrumpe con cada solicitud de devolución, salvo que te desistas de la misma. ¿Sí queda claro? ¿Sí ven que son las mismas reglas? Perfectísimo. Muy bien. ¿Alguna duda con prescripción? Ninguna. Bueno, pues vamos a entrar con caducidad. La caducidad, piénsenlo ustedes, atañe a las facultades de comprobación. Es decir, para determinar el crédito fiscal. ¿Se dan cuenta que es hacia otra cosa? Y es una figura similar. Opera por el solo paso del tiempo. Igual es la pérdida de un derecho por no haberlo ejercido en el plazo que marca la ley. Pero reitero, aquí atañe a las facultades de comprobación. Miren, piénsenlo de este modo. Imagínense ustedes. Un yogur. ¿Sí están conmigo? El yogur tiene una fecha de caducidad, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir esa fecha de caducidad? ¿Qué pasa con ella? Dígame, Fernanda. Después de esa fecha ya no se puede consumir porque ya se echó a perder. Exacto, que es la fecha recomendada para comerlo. Pero ni siquiera he abierto el yogur, ¿verdad, Fernanda? Piense usted que mi yogur diga caduca el 30 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que tengo de aquí al 30 de diciembre para comer. Pero a ver, pensemos lo siguiente, Fernanda.
Si yo ya abrí mi yogur y lo dejo ahí en la mesa, ¿me lo puedo comer hasta el 30 de diciembre? ¿Por qué no? Bueno, de que se lo puede comer, se lo puede comer, Ok. pero no es lo más recomendable. Pues seguramente ya se habrá echado a perder, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Vamos a decir que ya prescribió. Lo mismo pasa con nuestro crédito fiscal. Este primer plazo que establece la ley es para determinar el crédito fiscal. Y la caducidad opera respecto de esas facultades. La prescripción es la facultad de cobro. ¿Sí? ¿Notan la gran diferencia? Vamos a leer. Por favor, sitúense en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Dice artículo 67, las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente a aquel en que fracción 1 se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos, las facultades se extinguirán por años de calendario completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de las obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando Creo que se le fue su audio, ¿verdad? Bueno, veamos un poquito esto. la última declaración. Ya, perdón, es que creo que se le está cortando su audio. O no sé si solo es a mí. Sí, es la compañera. Ok. Bueno, veamos un poquito entonces esta figura. En primer lugar, vamos a encontrar que las facultades para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, caduca en un plazo de 5 años. Entonces, vamos a analizar esta figura. Les decía, este plazo genérico de 5 años, aquí se va a suspender. A diferencia de la prescripción que se interrumpía, aquí no, aquí se suspende. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ejercicio de facultad de comprobación que se realice va a suspender, es decir, a detener el paso de la suspensión. Pero si no se determina el crédito fiscal con ese procedimiento, ya lo avanzado por la caducidad, por el plazo, se seguirá tomando en cuenta. Únicamente se suspendió. Es decir, si ya habían pasado 3 años, se realiza esta facultad de cobro y no se determina el crédito, pues ya nada más quedarán 2 años más. ¿Queda claro?
Hay que entenderlo así. El plazo máximo que puede tener la caducidad igual será de 10 años. No podrá exceder de 10 años. ¿Sí queda claro? Entonces, veamos algunas cuestiones. Primero veamos semejanzas entre caducidad y prescripción. Bueno, vamos a decir que ambas figuras operan por el transcurso del tiempo. Otra similitud. Ambas figuras pueden hacerse valer como acción o como excepción. Como acción, pues mediante una petición que realice directamente el contribuyente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y como excepción, pues al hacerlo valer como agravio en el recurso de revocación o como concepto de nulidad en como concepto de nulidad en el juicio contencioso administrativo. Ambas figuras tienen el mismo efecto jurídico, extinguir la obligación. Pero veamos qué diferencias tienen ambas figuras. En primer lugar, la caducidad ya vimos que se va a referir a facultades de comprobación. Y por lo tanto, el fisco pierde el derecho para determinar el crédito fiscal, es decir, la obligación fiscal, con sus accesorios. La caducidad se va a ver, se suspende el plazo de la caducidad. En la prescripción veremos que hay interrupción. ¿Se queda claro? Interrupción quiere decir que el plazo vuelve a iniciar. Suspensión, que lo ya caminado no queda sin efecto. Otra diferencia. La caducidad es una figura del derecho procesal. Mientras que la prescripción es una figura del derecho sustantivo. La caducidad puede hacerse valer únicamente contra el fisco. Pero la prescripción puede hacerse valer contra el fisco
y contra el contribuyente. ¿Recuerdan ustedes? También prescribe en 5 años la facultad de solicitar la devolución de pago de lo indebido. Estas serían las características principales de ambas figuras. ¿Ha quedado claro? Perfecto. Muy bien. Bueno. Para la siguiente clase, ya no nos da tiempo, se nos ha agotado. Vamos a hablar de la figura de dación en pago. Muy bien, para que me recuerden. ¿Alguna duda, comentario? ¿Ninguno? No, profesor, gracias. Perfecto. Bueno, pues pasen un excelente inicio de semana y nos vemos por acá el día miércoles. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Nos vemos.